Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de biotecnología de los alimentos. En la clase anterior repasamos la estructura, ¿cierto? El funcionamiento de un servicio de alimentación y nutrición de una unidad central de producción, ¿cierto? Y vimos los pasos, las características, cómo eran los flujos de producción, entre otras características. Lo que vamos a ver hoy es el equipo, las maquinarias, los utensilios que deberían estar presentes en un servicio de alimentación, en una unidad central de producción o en un servicio, empresa, en el cual se preparan alimentos. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que necesitamos. Bueno, y cuando hablamos de equipamiento, ¿de qué estamos hablando? Entonces, se dice, de acuerdo a las normativas nacionales, que es un servicio de alimentación y nutrición deberá contar con la maquinaria y equipo necesario para su producción, los que deberán ser acorde a su función, al volumen de producción y técnicamente operables a fin de racionalizar los procesos y optimizar el recurso humano. Aquí nos deja una cosa bastante clara, que las maquinarias, los equipos y los utensilios deberán ajustarse al nivel de producción. Por tanto, no es lo mismo, por ejemplo, los equipos que necesita una pastelería y los equipos que necesita una unidad central de producción de un hospital. Quizás en el hospital van a necesitar marmitas, ¿cierto? De 300, 400 litros para preparar alimentación, mientras que en otros locales más pequeños, por ejemplo en restaurantes, simplemente con fondo de 20 litros o una olla de 5 litros será suficiente para preparar lo que se necesita. Por lo tanto, el equipamiento va a depender del nivel de producción. Pero sí tenemos que considerar algunas cosas, como por ejemplo el nivel de complejidad. ¿Qué es lo que necesitamos de acuerdo al nivel de complejidad? ¿Necesitamos equipos que sean muy sofisticados o necesitamos equipos que puedan realizar el trabajo de forma más rápida, más eficiente, o que realicen algún proceso específico, ¿no? También el número de proyección de atención y producción al mediano, corto y largo plazo. Yo estoy proyectándome, por ejemplo, en un pequeño emprendimiento que a mediano o largo plazo voy a tener una mayor producción. Por lo tanto, seguramente es mejor invertir en un equipo que posteriormente pueda utilizar, sacarle el provecho necesario, que en primera instancia comprar un equipo de menor complejidad, después comprar otro equipo para aumentar la producción y posteriormente ya comprar un equipo industrial. Entonces, teniendo en claro cuál es la proyección de la producción, puedes adquirir cierto equipo, cierta maquinaria. También tienes que tener en cuenta el tipo de servicio, por ejemplo, en los servicios de alimentación de los hospitales, si es centralizado, si es semicentralizado o si es descentralizado. Que dependiendo de eso vas a necesitar, si es, por ejemplo, si es centralizado, es decir, que se prepara la alimentación en la unidad, ¿cierto? Central de producción, vas a necesitar marmitas de 300, 400 litros, estaciones de cocina industriales, etcétera. O sea, grandes, una unidad de alimentación grande.
de alta complejidad. Mientras que si es descentralizado, quizás, es decir, que la alimentación se prepara para cada servicio, quizás no vas a necesitar una cantidad tan grande de producción, ¿cierto? Va a ser menos gente, menos pacientes, por lo tanto vas a poder utilizar, vas a tener que preparar menos raciones. Por lo tanto, no es necesario una gran cantidad de equipamiento. Entonces también tienes que considerar ese aspecto. El espacio físico disponible. La planta física me permite poner en algún lugar las marmitas, los refrigeradores verticales u otros elementos. De lo contrario, tendría que evaluar y organizar muy bien dónde se van a instalar estos equipos. ¿Existen los recursos financieros para comprar estos equipos? Quizás yo me estoy proyectando a largo plazo una proyección, digamos, de aumentar un 200% la producción, pero actualmente tengo los recursos financieros necesarios para comprar un equipo de alta complejidad. Quizás no. Quizás sea necesario comprar uno más pequeño y posteriormente liquidar ese activo y posteriormente adquirir uno de mayor complejidad. Hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta a la hora de comprar los equipos. Por otro lado, ¿existen estos equipos en el mercado? ¿Están disponibles? ¿Se pueden adquirir? ¿O es necesario importarlos? Eso va a encarecer el costo, ¿cierto?, de los equipos. Por lo tanto, también hay que tener eso en cuenta. ¿Existe en el mercado el producto, equipo, maquinaria que yo necesito? Bueno, de ser así, seguramente va a ser mucho más económico que importar un producto y pagar todos los gastos arancelarios, ¿cierto?, de incorporación, de internalización de un producto desde el extranjero. Entonces, desde el punto de vista de los equipos generadores o contenedores de frío, ¿qué equipos podríamos utilizar? Cámaras frigoríficas, refrigeradores, freezers en sus diversas modelos, ¿cierto?, igual que los refrigeradores, mesones refrigerados, carros de transporte frío, abatidores de frío. Entonces tenemos una serie de equipos, ¿ya?, que mantienen frío, la refrigeración o congelación, y que su utilización va a depender la función que nosotros necesitamos desarrollar. Si necesito, por ejemplo, mantener congelados ciertos productos, voy a necesitar un freezer. Pero si tengo una gran cantidad de productos, seguramente voy a necesitar una cámara frigorífica. Entonces va a depender de mis necesidades, las necesidades de mi empresa, las necesidades de producción, y de acuerdo con eso voy adquiriendo ciertos equipos para la producción de alimentos. Por ejemplo, aquí tenemos un refrigerador, congelador. Este es un mesón frío, mantenedor de frío también, de refrigeración para verduras. Y por último, ahí atrás también un refrigerador de mesón con botellas de diferentes tipos de bebidas y cervezas, creo que son. Entonces hay diferentes tipos. Respecto a los generadores o contenedores de calor, aquí podemos ver una cocina, ¿cierto?, en un ambiente bastante higiénico. Aquí se puede apreciar que esto debe ser seguramente una cocina de un restaurante, ¿cierto? Si fuera de un servicio de alimentación o hospitalario, seguramente
estarían con cofia y no con esos gorritos, ¿cierto?, de chef. Pero aquí se pueden apreciar, ¿cierto?, todos los contenedores de calor. Calentadores, por ejemplo, aquí tenemos estos como churrasqueras, estos hondos de contenedores de comida. Hay unos que son muy similares, ¿cierto? Este es para preparar alimentos en cocción en aceite, ¿cierto? Fritos, ¿no? Ahí tienen las clásicas cocinas de diversos equipos, ¿cierto?, para preparar alimentos. Entonces tenemos los calentadores de platos, las cocinas semi-industriales e industriales, churrasqueras, marmitas fijas, marmitas volcables, hornos tradicionales, dobles o triples, hornos de convección, sartén basculante, vaporizador combinado de calor húmedo o calor seco. Hay una serie también de elementos y equipos nuevos que van surgiendo día a día y que van cambiando o van mezclando ciertos tipos de mecanismos de cocción de alimentos. Aquí tenemos las marmitas, una marmita fija, una marmita volcable o móvil, ¿no? Realmente estas ustedes las van a poder encontrar, las van a poder visualizar en las centrales de alimentación de los hospitales. Aquí pueden ver una serie de marmitas, 4 marmitas, y ya tienen 2 hornos industriales en el cual, ¿cierto?, se prepara alimentación para una gran, ¿cierto?, cantidad de personas. Aquí se prepara la alimentación, se cierra. Hay algunas marmitas que dentro tienen un aspa, ¿cierto?, que va girando para que obviamente la comida no se pegue, ¿cierto?, al fondo de la marmita. Hay otras que no lo tienen y que es necesario adquirirlo, ¿no?, de forma separada. Pero la mayoría actualmente viene con esas aspas giratorias. Entonces tenemos estas marmitas que son fijas, que son móviles. Realmente ahora también vienen con reguladores de temperatura digitales, lo que no sucedía anteriormente. También tenemos los equipos mecánicos, los abridores de latas, abridores de tarros. Obviamente no puede ser ese abridor de lata manual, ¿cierto? Porque imagínate que estás en una central de alimentación y tienes que abrir, no sé, 50 tarros de jurel tipo salmón. O sea, no puedes hacerlo con ese abridor de lata manual. Necesitas uno industrial, uno eléctrico, ¿cierto? Necesitas un abridor de tarros industrial. Balanzas digitales, obviamente utilizados para la preparación de alimentos y también, recuerden, para la recepción de los alimentos. Básculas romanas, exprimidores, también industriales, jugueras industriales, máquina universal. En la máquina universal son unas máquinas que presionan los alimentos. Generalmente se pueden utilizar, por ejemplo, para evaluar la turgencia de los alimentos o evaluar, ¿cierto?, cuánto pueden soportar de presión para poder exportarlas posteriormente. ¿Ya? Hay algunos equipos que se pueden ocupar en ese tipo de industrias. Máquinas lavadoras de vajilla, peladoras de papa. Tú no vas a estar, por ejemplo, en un servicio de alimentación pelando papa con un cuchillo. Necesitas un equipo que pueda pelar una gran cantidad de papas en un periodo breve de tiempo. Procesadores de verdura, termos industriales de gran tamaño y turbo mixer, que son mezcladores a altas revoluciones para las marmitas, ¿no? Pero actualmente las marmitas vienen con estos mixers. Este equipo es una peladora de papas y cae el agua y adentro hay
un aspa, ¿ya? Y va girando y va como de cierta forma raspando las papas para sacarle la piel, como la piel de la papa es delgada, ¿cierto? Con un poco de fricción va a salir. También tenemos equipos de transporte, carros de transporte de abarrotes, por ejemplo, este de arriba, carros de transporte interno con ruedas y frenos y puertas. Esos son similares a esto, pero vienen con una puertecita. Carros bandejeros con ruedas con frenos, esos son los carros que seguramente ustedes los han visto en los hospitales, en los cuales se transportan las bandejas. Carros refrigeradores para platos preparados, por ejemplo, aquí tienen un carro refrigerador. Aquí vienen ya los platos preparados, platos fríos, por ejemplo, ensaladas, ensaladas que requieren refrigeración, por ejemplo, una ensalada de papas mayo, u otro tipo de ensalada que requiere refrigeración. Bueno, aquí tenemos un carrito, ¿cierto?, para transportar ese tipo de alimentos. Carros de transporte, de tocaje de platos, carros de transporte de desperdicio, carros portamopas, calentador de platos, y el calentador de platos es muy similar a este. Carros contenedores de comida caliente, carros de utensilios, carros refrigerados portabandejas. Los portabandejas seguramente ustedes también lo han visto, que son muy comunes en los servicios de alimentación, en estos autoservicios, en los autoservicios. Ahí lo pueden ver finalmente en los servicentros que sirven comida. Generalmente los servicentros son autoservicios, y en una esquinita siempre hay un carro clavijero, de estos portabandejas. Cuando tú terminas de comer, dejas ahí la bandeja. En los casinos también generalmente están. Entonces tenemos diferentes equipos que nos sirven para transportar diferentes elementos. Tenemos equipos también para distribución y conservación de alimentos congelados, para transportar y mantener y distribuir la temperatura de refrigeración o congelación, ¿no? Y aquí tenemos los camiones refrigerados. Muy importante tener una mantención adecuada de los camiones que son refrigerados o que funcionan con congelación, para que no se pierda la cadena de frío. Al perder la cadena de frío, la posibilidad de que genere una infección alimentaria o un brote de una ETA, ¿cierto?, una enfermedad transmitida por alimentos, es alta. Entonces hay que tener mucho cuidado con la mantención de estos camiones. También tenemos estos sistemas de control de temperatura, o estas cajas térmicas de refrigerante. También en estas cajas térmicas no solo van los alimentos congelados o refrigerados, también debería tener algún elemento dentro de la caja que pudiera mantener la temperatura baja. Esto generalmente se agrega hielo seco, o estos envases de gel que se congelan. Para mantener la temperatura de congelación, bueno, tenemos las cámaras de congelación, que generalmente son industrias grandes donde necesitas mantener muchos alimentos congelados a temperaturas muy bajas. Necesitas una gran bodega, una cámara de congelación. Yo recuerdo alguna vez haber entrado a una cámara en Super Pollo, pero una empresa de algo super, no me acuerdo si fue Super Pollo o Super Cell, que tenían una cámara de refrigeración, de congelación, a menos 18 grados Celsius. Y se siente muy frío, y el cambio de estar fuera, ¿cierto?, y cuando entras a esa cámara de frío es como un cambio se nota mucho. De hecho te pasan ropa, o sea, cuando haces las visitas en esos lugares, bueno, anteriormente a las pandemias y a la llegada del virus,
cuando se podían realizar estas visitas, ya podías ingresar a estas cámaras de congelación y te entregaban ropa adecuada. Pero se nota, de todas formas se nota el cambio. Tenemos también congeladores verticales, congeladores horizontales y sistemas de control, obviamente, de temperatura. Este también es una cámara, pero una cámara de congelación un poco más pequeña. Ahora también deben de conocer que hay refrigeradores que trabajan, ¿cierto? Generalmente los que uno conoce, los refrigeradores trabajan a menos 18 grados Celsius, ¿no? Pero hay otros que son refrigeradores más potentes que pueden trabajar a menos 30, menos 40, y están los ultra congeladores que pueden manejar temperaturas de menos 80 grados Celsius. Generalmente esos se utilizan para investigación, cuando quieres congelar muestras por un periodo largo de tiempo, cuando quieres congelar muestras de células, cosas así. Utilizas ese tipo de equipos, ultra congeladores. También existen. Pues bueno, y para mantener las temperaturas de refrigeración tenemos las cámaras de refrigeración, refrigeradores verticales, refrigeradores horizontales, geles refrigerantes para volúmenes pequeños, lo que había mencionado anteriormente. Estos geles vienen en diferentes tamaños, ¿eh? Vienen estos chiquititos que pueden venir 200 ml, 300, y otros más grandes que pueden ser de 1 kilo y algo, para mantener temperatura. Pero también se puede usar hielo seco, que es hielo de CO2, que en realidad no es hielo, porque por definición es hielo de agua, ¿cierto? Pero es un tipo de congelado de CO2. Y también, por supuesto, los sistemas de control de temperatura. Tenemos también los exhibidores a temperaturas de refrigeración o congelación. Los clásicos que uno puede ver en los negocios de barrio también, o en los supermercados, ¿cierto? Vitrinas verticales, horizontales, refrigeradas, y también que contienen un sistema de control de temperatura, que generalmente uno ve una pantallita en la cual se muestra la temperatura en la cual se encuentran los alimentos. El problema de este tipo de refrigeración es que pierde mucho la temperatura, porque la puerta, al ser de vidrio, ¿cierto?, no mantiene adecuadamente la temperatura. Por lo tanto, requiere una mayor cantidad de energía eléctrica para funcionar, ¿ya? Pierde mucha energía. El proceso no es muy efectivo, ¿no? Luego tenemos las máquinas o los equipos para retermalizar, es decir, recalentar, en términos en sencillo. Podemos tener hornos de retermalización, ¿no? Por ejemplo, este horno de retermalización, o microondas industriales como este, ¿no? Los hornos de retermalización funcionan con temperatura y vapor. Se utilizan, por ejemplo, cuando tú tienes grandes cantidades de alimentos y, por ejemplo, quieres volver a entregar un alimento a un grupo de personas que quizás llegó tarde, y para no recalentarlo por ejemplo, en una olla que se puede pegar, se puede quemar, se puede pasar de temperatura, puede cambiar la consistencia, etcétera, etcétera, ¿no? Se utilizan estos retermalizadores, ¿no?, que funcionan con temperatura y vapor, ¿no? Por lo tanto, calientan el alimento de otra forma, no con calor directo, sino que con vapor caliente, muy caliente. Cuidado con la utilización de esos equipos. El equipamiento para distribución de raciones, por ejemplo, en los servicios de alimentación vamos a utilizar las clásicas bandejas térmicas, ¿cierto? Después se tapan, ¿cierto?, y se llevan a los pacientes.
Pero en la fabricación, producción de alimentos también tenemos estos de Plumavit o estos clásicos de plástico que seguramente ustedes lo han visto cuando compran en los supermercados alimentación preparada, ¿cierto? O pollos asados, papas fritas, generalmente vienen en este tipo de envases. También actualmente se está usando mucho los envases de papel craft. Son más ecológicos, ¿cierto? Como el papel se puede reciclar, ¿ya? Se le puede dar otra vida útil que al plástico y a este Plumavit. No, es más difícil de reciclar. Por otro lado, el mobiliario de trabajo, que es lo que necesitamos: mesones de trabajo con cubierta de acero inoxidable de calidad 304L. Esa denominación 304L hace referencia al tipo de acero inoxidable. El 304L es un acero inoxidable que es bajo en carbono, si no me equivoco, lo que disminuye la probabilidad de que tenga problemas de óxido que el 304. Mesón de autoservicio con mantenedor de frío-calor, por ejemplo bueno, que usted ha ido a algún local de autoservicio, ¿cierto? Tomas tu bandeja y vas pasando por diversos puntos del sistema de autoservicio. En los casinos también, en algunos casinos, ¿cierto? También es común encontrar este tipo de servicio. Tomas tu bandeja, sacas tu servicio, ¿cierto? Cuchillo, tenedor, luego sacas, seguramente va a haber un sector para sacar pan, con unas tenazas, por supuesto. Luego puedes sacar jugo, bebida, agua, y luego ya pasas para que te sirvan tu porción fría, de ensalada, entrada, y la porción caliente, sería el plato de fondo. Y postres, por supuesto. Y por aquí tenemos los pisos que deberían estar en la central de alimentación, en el servicio de alimentación, que también son de acero inoxidable. Ya, recuerden que hay que evitar el óxido en la central de alimentación, que es un contaminante. Las baterías y utensilios de cocina también deberían ser de acero inoxidable con fondo difusor de calor. La batería, tenemos una batería industrial, ¿cierto? Hoy es fondos bastante más grandes que una batería de cocina, ¿cierto? Normal que uno utiliza en el hogar. Y los utensilios de cocina también deberían ser de acero inoxidable: cucharas, espumadores, ralladores, etcétera, etcétera. También tienen que ser de acero inoxidable. Y la cantidad de cada uno de estos elementos obviamente que va a depender del nivel de producción. Si es una central de alimentación de alta complejidad, mediana complejidad, baja complejidad, ¿cierto? Entonces, la cantidad de elementos de cada uno, esto depende de la producción. Las instalaciones de equipos de lavado, también tenemos los lavados de acero inoxidable. Estos son los lavaderos de fondo, los lavaderos de vegetales, y por acá tenemos los lavamanos. Fíjense que los lavamanos generalmente vienen con una llave de pie o llave de rodilla o un sensor. Generalmente uno no manipula una llave en los lavamanos. Debería simplemente funcionar con otro mecanismo. Puede ser, también hay algunos que se pueden abrir con el codo, pero actualmente lo que se está usando más son los sensores automáticos, que simplemente tú acercas la mano a la llave y la llave se enciende automáticamente, luego obviamente retiras la mano y se apaga. Luego tenemos los equipos de inyección de aire o extracción de vapores. Tenemos las campanas de extracción de acero inoxidable con los extractores mediante aire forzado, con los filtros de acero inoxidable. Los filtros de acero inoxidable son los que están aquí arriba. Esta es una campana industrial y dentro de la campana industrial tiene esos filtros. Esos filtros son de acero inoxidable.
También un canal decantador de grasa, inyección de aire filtrado con capacidad de renovación suficiente para mantener una temperatura de 21 grados Celsius aproximadamente en todas las áreas de la unidad central de producción. Esa es como la temperatura que debería existir en una central de producción. Obviamente que teniendo una buena extracción de aire y también una inyección de aire limpio. Por último, tenemos los equipos e instalaciones para extracción de desperdicios. Atriles para bolsas de basura, como los que tenemos acá. Recintos de almacenamiento de desperdicios que tienen que estar, ¿cierto?, separados de las zonas donde se preparan alimentos. Y en compactadores de basura, que pueden ser compactadores manuales o compactadores ya más grandes automáticos, ¿cierto?, hidráulicos. Eso depende también de cada unidad de producción y por supuesto de la cantidad de preparaciones que se elaboran. Y también relacionado con la mantención, ¿cierto?, de un servicio de alimentación, están los equipos de prevención de incendios. Y aquí tenemos dos aspectos importantes que son la red húmeda y la red seca, ¿no? La red húmeda es la clásica manguera, ¿cierto?, que está dando vuelta. Esta red húmeda es porque tiene agua, ¿ok? La red seca no contiene agua, esa es la diferencia, por eso es red seca. Entonces estas mangueras tú las puedes sacar, ¿cierto? Giras la llave, obviamente, y puedes apuntar el chorro de agua, ¿cierto?, a la base del fuego para apagar, ¿cierto?, cualquier tipo de incendio. Mientras que la red seca es para que se conecte bomberos, ¿ok? Se conecta bomberos a esta red seca, y esta red son diferentes cañerías que van a, por ejemplo, diferentes pisos en un edificio, ¿no? Entonces, además de la red húmeda, que es propia de las cañerías del edificio, también existe una red seca con la cual trabaja bomberos, ¿okay? Bomberos se conecta a esta red seca y puede enviar agua a otros lugares. Y por otro lado también hay que tener extintores, siempre fijarse que los extintores tengan su fecha al día, ¿ya? Generalmente no se fijan bien en las fechas de vencimiento de los extintores, y se puede pasar una multa, ¿no? Si se supervisa desde el servicio de salud y los extintores no están al día, pueden pasar una multa. Así que siempre hay que estar atento a las fechas de vencimiento de los extintores y por supuesto saber utilizarlos. A veces las mismas empresas que recargan pueden hacer pequeños cursos de manipulación de extintores. Así que siempre es bueno saber ese tipo de cosas en caso de que se requiera. Nunca está de más saber ese tipo de cosas. Bueno, eso era lo que les quería comentar por hoy. Espero que les haya parecido interesante. Entonces nos vemos en unos momentos más. Chao, chao. En el subterráneo del nuevo edificio del Hospital de Talca está el servicio de alimentación, casi escondido, pero cuyos funcionarios realizan una meticulosa labor para entregar alimentos a todos los pacientes. Diariamente y desde las 7 de la mañana comienza aquí un trabajo donde nada queda al azar. En esta sala, por ejemplo, se preparan las raciones de cada una de las comidas que se entrega a los hospitalizados. Por ejemplo, para el desayuno se pesa gramo a gramo la leche, azúcar o el té, que luego será preparado en la cocina. Es lo determinado por las nutricionistas clínicas, hasta la cantidad de agua. Lo mismo con las verduras y frutas.
Todos los días se preparan acá más de 400 raciones de alimentos y que parten, por cierto, con el desayuno, el almuerzo, colaciones y la cena. Y todo a la hora. La nutricionista clínica hace la visita al paciente, luego envía esa información a la central de producción, que es donde estamos ahora. Las nutricionistas de producción realizan la planificación de la alimentación de acuerdo a esta cantidad de regímenes que se envían desde los pisos. En esta central de alimentos se elaboran 15 regímenes diarios según las necesidades de los pacientes. Estos pueden ser bajos en sal, sin aceite, para diabéticos, livianos, los que pueden ser modificados de acuerdo al grado de aceptación. Es que algo de regodiones tienen los hospitalizados. Pero el régimen común es el más aplaudido porque es el que huele y sabe más a casa. Cazuelas, lasañas, pastel de papa, de todo lo que se puede imaginar. Son las preparaciones típicas, carbonadas, estofados, los tallarines, el arroz, las papas doradas, pollo asado, pollo al jugo, un montón de preparaciones. Si hasta empanadas pueden comer, aunque y dependiendo del padecimiento, pueden ser de las tradicionales o con menos sal y rellenas de acelgas, zapallo italiano, champiñones y zanahorias. ¿Tienen buena mano acá? Dicen que sí, tanto que derriban el mito que la comida de hospital no es muy buena, que digamos. No, si no es tan mala. Es que bueno, va a depender del régimen también. Entonces, tenemos distintos tipos de regímenes, cuando señalaba más de 15 tipos. El régimen común es el que tiene una mayor variedad, porque puede incluirse todo tipo de alimentos. Entonces esa minuta es mucho más llamativa. En la central de alimentación del Hospital de Talca se trabaja con precisión y se preparan las bandejas de cada paciente agrupadas según el régimen establecido por la nutricionista. Después, el desayuno, almuerzo, once o cena llegará a las salas oportunamente y a temperatura adecuada. Después, las bandejas vacías vuelven acá, donde se limpian, lavan y ordenan para el siguiente turno. Estar aquí abre el apetito, sin dudas.